Muy bien. Bueno, termodinámica, la ley cero. Se le conoce así como ley cero porque fue, fue descrita cuando ya existían la primera ley, ¿no? Entonces, por eso se le otorga ese nombre de ley cero. Bueno, dice lo siguiente, dos cuerpos separados que se encuentran en equilibrio térmico, con un tercer cuerpo, también se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Y, está en apariencia sencilla esta ley, menciona tres cuerpos en contacto, ¿sí? Tres cuerpos, A, B y C. A, B y C. En este caso dice que A y B más bien no están en contacto, pero A con C sí. Y resulta que si A y C están en equilibrio térmico, y por separado B con C también lo están, entonces aunque no están en contacto directo A y B, por esta ley, los dos tienen la misma temperatura, están en equilibrio térmico también, ¿de acuerdo? Es como decir que A tiene la misma edad de C, y aunque no se conocen, A y B, B tiene la misma edad de C también, ¿verdad? Es parecido. Por lo tanto, A y B tienen la misma edad. Entonces, esto en el contexto de temperatura, pues quedaría de esa manera. Aunque no estén en contacto A y B, pero si cada uno por separado está en equilibrio térmico con C, se deduce que también lo están A y B. Esta ley cero nos permite, en el caso del termómetro, ¿sí? El termómetro mide su propia temperatura y la temperatura del ambiente al mismo tiempo. ¿Sí? Mide así. Bien, aquí está otra forma de nombrar la ley cero. Cuando dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercero, C, resulta que A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Sencilla esta ley, ¿verdad? La ley cero de la termodinámica. Bueno, hay que mencionar el concepto de energía cinética. Normalmente la energía cinética se define como la energía que tiene todo cuerpo que se mueve, que tiene una velocidad. De hecho, en la fórmula está la velocidad presente. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Quiere decir que cualquier objeto que se mueva tiene energía cinética por el simple hecho de tener velocidad. Nada más que resulta que si la velocidad se duplica, la energía cinética por su fórmula se cuadruplica, se incrementa 4 veces. Si la velocidad se hace el triple, como ese triple está al cuadrado, pues la energía cinética crece 9 veces más. Entonces, no es una proporción lineal la velocidad con la energía cinética, sino que va ese cuadrado de por medio. Está de por medio por ahí. Bien, esa es la energía cinética. La única forma de que algo no tenga energía cinética, pues es que tenga velocidad cero, que esté en reposo aparente. La unidad de la energía cinética es el joule, ¿sí? Como cualquier energía, es el joule, Newton por metro. En el sistema inglés tenemos otras unidades, el pie por libra fuerza, o la unidad térmica británica también en el sistema inglés. Bien, otra manifestación de la energía, en este caso de la energía mecánica, ¿sí? Porque son objetos que se mueven, es la potencial. La energía potencial
está asociada a la posición del objeto, es decir, a su altura. Si tomamos una referencia, que puede ser el piso, y lo levantamos, entonces tiene energía potencial. Aquí debe ser una P, ¿sí? Energía potencial. Es masa por gravedad por altura. Recuerden que masa por gravedad es el peso. Entonces, si multiplicamos el peso del objeto por la altura a la que se le eleva, eso nos da la energía potencial. Si yo lo tengo en el piso, tiene altura 0. Por lo tanto, no tiene energía potencial. Si lo levanto 1 metro, entonces hago simplemente las operaciones, la masa del objeto por la gravedad de la Tierra, si es que estamos hablando de aquí, de la Tierra, por el metro de altura que se le elevó. Eso nos da la energía potencial. Y si lo elevamos otro metro más, aquí la energía potencial sí es el doble. Y si yo lo elevo al triple, la energía potencial sí es el triple. Porque aquí sí hay una relación lineal. No como en la velocidad con la energía cinética que está elevada al cuadrado. Aquí sí va potencial. Y entonces la única forma de que no tenga energía potencial es que está en el piso. ¿Sí? Energía potencial 0, altura 0. En el momento en el que lo levantamos, tendrá energía potencial. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, esta persona que va empujando una piedra. ¿Sí? Hay una leyenda griega que habla de un personaje llamado Sísifo, que recibió un castigo ejemplar, ¿sí? Por su atrevimiento ante los dioses griegos. Sísifo tuvo un castigo como el que estamos viendo aquí. Lo ponen a levantar una piedra. Ya cuando llega a la cima, la piedra, ¡fum!, se le cae. Otra vez tiene que seguirla empujando y la piedra, ¡pum!, se le cae otra vez. Y así eternamente tiene que estarlo haciendo. Bien. Ahora vamos a hablar de la energía interna. La energía interna es un concepto donde está de por medio las moléculas y los átomos. Recuerden ustedes que las moléculas vibran, ¿sale? Si le transmiten calor, vibran más. Por eso se dice que está relacionado con la temperatura, ¿sí? Está relacionado la temperatura con la energía interna, porque entre mayor es el movimiento o vibración, la temperatura también lo es. Y en el caso inverso, como hizo Lord Kelvin, mientras más frío está, pues las moléculas van liberando energía, van perdiendo movimiento, ¿sí? Van haciéndose inertes, van agarrando estática, ¿sale? Se van deteniendo. Entonces, el frío, así como lo conocemos, representaría la ausencia de energía interna, ¿sí? Eso representaría el frío como tal. Y entonces la energía interna podemos decir que es una propiedad que refleja la energía mecánica de las moléculas y los átomos de la materia. ¿Sale? ¿Cuáles son las características de esta energía interna? Bueno, que sus moléculas tienen energía de traslación, ¿sí? Traslación, que se mueven, o energía cinética. Al moverse tienen energía cinética, por eso mencioné la energía cinética. Tienen energía de vibración, están vibrando. Esas moléculas están vibrando, ¿verdad? Debido a la tensión de los enlaces entre los átomos a temperaturas crecientes. También algunas rotan, giran, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, el electrón, sabemos que tiene un spin de rotación, ¿sí? Entonces también tienen esos movimientos. Y todo eso conlleva
a incrementar la temperatura. Es decir, a eso se le conoce como energía interna. Así que la energía total de un sistema debiera ser la suma de la energía cinética que tenga, la energía potencial y la energía interna. Esto nos va a llevar a la ley de la conservación de la energía, ¿sí? Donde dice que la energía pues es la misma en todo momento. Bien, ahora, con este tema está ampliamente relacionado la dilatación térmica. Vamos a definir la dilatación térmica. Bueno, dilatación es una expansión. Dice aquí que es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a una variación de temperatura. Y vemos aquí en la imagen una vía de tren con un pequeño espacio, con otra misma vía del tren, ahí lineal, que ahí dejan un espacio. Entonces, las personas que diseñan tienen que saber esta parte de la termodinámica que nos dice que los cuerpos incrementan su volumen conforme la energía, el calor, el día se eleva la temperatura, entonces las moléculas también adquieren mayor energía cinética, mayor vibración y requieren más espacio. Y por lo tanto se expanden. Así que la dilatación es una expansión térmica, un crecimiento. ¿Vale? Nada más que resulta que no todos los cuerpos, a pesar de que sean metálicos, crecen en la misma proporción. No. Hay unos que crecen más que otros. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona desconoce esto y no deja el espacio ahí? ¿Qué creen que va a pasar? Ahí lo que pasaría es que una de dos, se enchuecan las vías porque al ejercer la presión, Ajá. pues tiende que buscar, o sea, otra salida, ¿verdad? Entonces ahí tiende a doblarse las vías, es lo que pasaría ahí. Exactamente. Si no se toma esa precaución, algo tan elemental que alguien podría pensar, pero si no se toma esa precaución, pues podría generar una tragedia. ¿De acuerdo? Sí, por lo que dijo el compañero. Entonces, esa dilatación térmica, les digo, pues es diferente según el material. Bueno, destacan tres tipos de dilatación: la lineal, superficial y volumétrica o cúbica. En este caso, la diferencia es la dimensión. En el caso de la vía, aunque tiene volumen y todo eso, pero destaca más una de las dimensiones, que es la lineal, ¿sí? Longitudinal. Esa es la que quizás interesa un poquito más. Evidentemente, así es un metal líquido. Cuando aumenta, pues el cuerpo dilata y se expande y empieza a marcar la temperatura del ambiente, ¿no? Pero en realidad es la temperatura del mercurio, ¿verdad? La energía interna. Entonces, esa es la lineal. La superficial afecta a la superficie de un cuerpo. Aquí puede ser una lámina, una puerta, ¿sí? Algo donde destaquen principalmente las dos dimensiones, el área, ¿sí? La dilatación de área o superficial. Tenemos la dilatación cúbica, donde entran los líquidos, ¿sí? Normalmente los líquidos entran aquí en la cúbica. Y por supuesto, metales que tengan forma cúbica, de esfera o destaquen sus tres dimensiones también. Así que la expansión térmica es una consecuencia del cambio en la separación promedio entre los átomos de un objeto. Entonces, un objeto tendrá cierto volumen, al calentarlo se incrementará su volumen
Entonces dice aquí, a medida que la temperatura del cuerpo aumenta, los átomos oscilan con mayores amplitudes y como resultado la separación promedio entre ellos se incrementa y el objeto se expande. Muy bien. Para hacer los cálculos que corresponde a este tema de dilatación, pues es muy sencillo. Por ejemplo, para la dilatación lineal, este símbolo que está aquí es una letra griega llamada delta. Siempre que se ve en física o en matemáticas, significa incremento, variación, cambio, eso significa. Entonces, cuando la vía del tren se ve sometido a una variación de temperatura, que es el otro símbolo que aparece aquí, delta T, este delta T lo tienen que sacar restando dos temperaturas, una temperatura final menos una temperatura inicial. Si hace calor y luego enfría, pues este cambio de temperatura nos va a dar un signo negativo, porque el objeto no se expande, ahora se contrae. ¿De acuerdo? El signo negativo. Entonces este delta T se obtiene como la resta de dos temperaturas, una final menos una inicial. Y deben estar en grados Celsius o en Kelvin. ¿Sí? Así debe estar el delta T. Si está en grados Fahrenheit, deben convertirlo a Celsius. Sí, esa pequeña nota nada más. ¿Por qué en Celsius y en Kelvin? No importa, porque dijimos que miden lo mismo un Celsius, un grado Celsius, un Kelvin, pero el de la Fahrenheit. Entonces tiene que estar en Celsius o en Kelvin. Este L con el 0 significa longitud inicial a la temperatura inicial. Esta alfa que está aquí se le llama coeficiente de dilatación lineal y son valores que ya existen. Nada más basta con buscarlos, ya sean libros o tablas en internet. Se les busca como tablas de coeficiente de dilatación lineal o de expansión lineal. O sea, lo buscan de esa manera. Y ahí les va a decir que si es cobre, tiene tal valor. Si es aluminio, tiene tal valor. Si es acero, tal valor, etc. Y este símbolo que está aquí, delta L, me dará el incremento o a lo mejor decremento, porque a lo mejor aquí me queda un signo negativo. Entonces, de esa manera se obtiene este delta L. Este es el incremento que se le suma a la longitud inicial. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de la superficial, es semejante. Nada más que aquí observen, hay otro símbolo griego. Aquí estaba alfa. En este estaba alfa, ¿se acuerdan? Estaba alfa aquí. Y estaba alfa y ahora es gamma. Ahora es gamma el que está aquí. Entonces, ¿quién es gamma? Bueno, es el coeficiente de dilatación superficial y se conoce como 2 veces alfa. Es decir, nada más multiplico alfa por 2 y lo sustituyo aquí. Donde la A sub 0 es el área inicial y delta T es la misma variación de temperatura. Delta A es el cambio de área, de superficie. ¿De acuerdo? Así que el área final estará dada por el incremento o decremento, porque si enfría aquí me queda un signo negativo, que se restaría al área inicial. Entonces, este valor del coeficiente de dilatación superficial se obtiene al multiplicar por 2 el alfa que teníamos acá. Algo similar tenemos con el volumétrico.
Aquí entran los líquidos. También tenemos que el incremento o decremento de volumen estará dada por un coeficiente llamado de dilatación volumétrica, que prácticamente la relación es 3 alfa, ¿vale? 3 por alfa. Nada más que aquí debemos ser abusadillos porque la tabla nos puede dar alfa o nos puede dar beta, nos puede dar cualquiera de los dos. Si me da alfa, debo multiplicarlo por 3. Si me da beta, ya no lo multiplico, ya lo directamente lo sustituyo, multiplicará al volumen inicial por el incremento o decremento de temperatura. Así que el volumen final simplemente será el cambio de variación más el volumen inicial que ya había. ¿De acuerdo? Bien, aquí están, por ejemplo, algunos de los materiales. La primera columna es alfa, coeficiente de dilatación lineal, este es alfa, y este otro es beta. Sí, esta la descargué de internet. Entonces, este es beta. Entonces, cuando calculemos la dilatación volumétrica, nada más tengamos ese cuidado. Si agarramos este valor, lo multiplicamos por 3. Pero si agarramos el de este lado, ya no, ya está multiplicado por 3. Ya estaría. ¿De acuerdo? Y aquí podemos ver algunos valores. Dicen que está por 10 a la menos 6 en el caso de alfa, en el de beta por 10 a la menos 4. Entonces son incrementos muy, muy pequeños en algunos de ellos. Aquí podemos ver para el acero, 12 por 10 a la menos 6, pero el lineal. El lineal. Si lo quiero como volumétrico, tendré que multiplicarlo por 3. Me daría 36 por 10 a la menos 6. En el caso de los líquidos, observen para el mercurio, ya está en el volumétrico. 1.8 por 10 a la menos 4. Entonces los valores ya existen, ya nada más es cuestión de buscarlos. ¿Sí? Nada más. Es cuestión de buscarlos. Bien. El agua merece un capítulo especial. De hecho, se llama dilatación irregular del agua. Porque todos los materiales, todos los líquidos, todos incrementan su volumen conforme la temperatura crece. Pero curiosamente el agua no. Tiene una excepción en esta regla, en el intervalo que va de los 0 a los 4 grados. En ese intervalo, el agua se comporta al revés, nada más en ese intervalo. Fuera de ello se comporta como los demás materiales. Quiere decir que se está a 1 grado el agua y lo calientan, en vez de que sus moléculas se expanden, ¿sí? Se contraen, ¿sale? Hace lo contrario, hace lo opuesto. Y esto es porque a los 0 grados el agua empieza a alinearse para formar el hielo, ¿sí? El hielo como cristal. Y tenemos entonces que la densidad máxima del agua ocurre a los 4 grados Celsius. Ahí está la máxima densidad, que es el valor que normalmente utilizamos. Por encima de este valor, el agua se expande. Por debajo de este valor, el agua se expande. ¿Sí? Entonces, interesante. En ese intervalo se le conoce así, dilatación irregular del agua. Y esto es interesante porque gracias a eso, aquí mostraba yo la imagen de este pez. Hay lugares en el mundo, como algunos lagos de Rusia, que se congelan completamente. Imagínense que el agua se congelara completamente, aplastaría a la vida que existe por debajo, aplastaría a los peces. Pero gracias a esta irregularidad del agua, no ocurre eso, porque el agua se empieza a enfriar. El viento sopla desde arriba
Entonces empieza a enfriar la superficie del agua, la empieza a enfriar y esa superficie empieza más rápido a llegar a los 0 grados. Y como la densidad de esa agua es menor, entonces sube y el agua de la densidad máxima baja. Entonces el agua que está en 4 grados centígrados se mantiene, el lago se sella y la vida marina se respeta. Entonces, y los peces pueden vivir sin ningún problema gracias a esta llamada irregularidad del agua, ¿verdad? Que es extraño que ocurra nada más con el agua, nada más ocurre con el agua, no ocurre con ninguna otra sustancia ni elemento en la naturaleza. ¿Sí? También por esa razón, la densidad del hielo, que también es una extrañeza, tenemos que el hielo, agua congelada, pues tiene una densidad que es más pequeña, ¿verdad? Se separan sus moléculas, se separan, más pequeña su densidad y por lo tanto tiende a flotar, ¿sale? Tiende a flotar y entonces cuando vemos esa imagen de los icebergs, arriba se ve la capa de hielo y por debajo la montaña flotando. Y es muy extraño esto, nada más ocurre con el agua. El agua en su estado líquido pesa más que en su estado sólido. El estado sólido flota, el hielo flota en el agua. Sí, es una extrañeza en la naturaleza que esto ocurra. Y nada más ocurre con el agua, curiosamente, ¿verdad? Bien, hay algunas aplicaciones, por aquí menciono de un cortocircuito, ¿verdad? Un dispositivo electrónico que debido a la dilatación puede provocar un cortocircuito también, ¿sí? Bien, entonces esto es el tema de la dilatación irregular del agua, la dilatación. Esto es lo que vemos el día de hoy.